Buenas noches, América Latina. La agrupación de abogados latinoamericanos se les da la más cordial bienvenida a esta ponencia que tendremos el día de hoy, para la cual contaremos con una invitada de lujo, la doctora Verónica Román Quirós desde México, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctora Verónica Román Quirós, buenas noches. Buenas noches. Me presento, soy el doctor Eric Mena Moreno desde la Ciudad de México y en esta ocasión moderaré esta pequeña conferencia en la cual se abordará desde la dinámica del derecho comparado y sobre todo el derecho mexicano, lo que es el descubrimiento probatorio. Pero mientras voy a pasar con la maestra María Amada Moreno, quien está desde Ecuador, especialista en temas de género y en defensa de la mujer, para que nos presente a nuestra invitada del día de hoy. Maestra Moreno, adelante. Gracias, Eric. Muy buenas noches con todos, buenas noches a toda nuestra audiencia. En realidad, muchísimas gracias por estar conectados a esta hora de la noche para escuchar a la grandiosa doctora Verónica Román Quirós. Estamos realmente muy agradecidos y muy contentos de contar con esta invitada el día de hoy, no solamente porque es una gran jurista, sino también pues porque se configura como un gran ser humano y sin lugar a dudas es parte de la misión y la visión de la Asociación de Abogados Latinoamericanos tener gente de este nivel y de este tipo dentro de nuestras conferencias y ponencias. Así que en principio, muchísimas gracias a la doctora Verónica Román Quirós por estar presente el día de hoy aquí y muchísimas gracias a todos ustedes, nuestra audiencia. Esperamos que realmente disfruten este tiempo que estaremos conversando con la doctora y a continuación procedo un poco a presentarles quién es ella, que además en realidad es bastante, ¿eh? Entonces voy a proceder un poquillo a leerles un poco de lo que ha hecho la doctora Verónica Román Quirós. Cursó la licenciatura la maestría convertiente en especialidad en Derecho Penal, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha hecho diplomados en Administración y Procuración de Justicia por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, en Ciencias Penales, Consejo de Menores de la Secretaría de la Gobernación e Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, Amparo y Derechos Humanos, Escuela Libre de Derecho y en Estudios Avanzados en Victimología, por la Universidad Hispalense de Sevilla, España. Tiene doctorados por investigación con mención honorífica, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y en Universidad Hispalense de Sevilla, España, bajo la tutoría del profesor Dr. Miguel Polaino Navarrete. Especialidad en Procuración y Administración de Justicia en materia penal, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Coordinadora del Posgrado de Derecho de la UNAM, Campus Aragón, y de agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador de la PGJDF, directora académica del Instituto Superior de Estudios Penales y asesora de INAP en implementación de la Reforma Constitucional Penal, CDDF, y entidades federativas, bajo contrato del licenciado Luis Vázquez Cano. Ha sido profesora de posgrado de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, posgrado del ITES,
ITESM, Campus Lago de Guadalupe, profesora licenciatura de la Escuela Libre de Derecho, posgrado de la Escuela Libre de Derecho, Tribunales Superiores de Justicia, Facultad de Ciencias Políticas, en convenio con la Procuraduría General de la República. Es abogada postulante, servicios legales y asociados. Cuenta con diversas obras jurídicas y artículos publicados como la culpabilidad y la complejidad de su aprobación, de la comprobación, la evolución de la política criminal y sus fenómenos expansivos, rasgos distintivos y semejantes de la culpabilidad en los dos sistemas que conforman al casualismo, de la revista Leyes de México, dogmática penal aplicada a los delitos ambientales, Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El ejercicio de la acción penal por parte de la víctima del delito, Instituto de Formación Profesional, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Narcotráfico y narcomenudeo, su tratamiento y política criminal. Lo medular del manejo de la dogmática jurídico-penal en el sistema acusatorio adversarial. En colección, Sistema Acusatorio Félix Cárdenas S.C. Y 40 consejos en el manejo de la prueba testimonial. Además, también de los puntos jurídicos penales finos previstos en el artículo 16 constitucional adversarial en dogmática penal y teoría del delito, obra colectiva. Por otro lado, también identidad y razones del sistema acusatorio adversarial, es la coautora. En julio del 2019 participó en el conversatorio de profesores del Instituto EVO con investigadores de la Universidad de Göttingen, Alemania, bajo la conducción del doctor Kay Ambos, director del Centro de Estudios de Derecho Penal Latinoamericano. Conductora del programa Innovación Jurídica Penal y en Derechos Humanos de Radio EVO y candidata a Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, entre varias cosas más. Sin embargo, en este momento le devuelvo la palabra a Eric, que hará una pequeña introducción respecto del tema que tenemos el día de hoy, no sin antes agradecer una vez más la presencia de la doctora Verónica Román y la audiencia y a la audiencia también que tenemos el día de hoy. Eric, adelante. Gracias, maestra María Amada Moreno desde Ecuador. Solo comentarle a nuestra amable audiencia que nos sigue desde Facebook Live, si tienen alguna pregunta para la maestra, para la doctora Román, Verónica Román Quirós, favor de ponerla en Facebook y en la oportunidad correspondiente se la haremos valer. Bueno, pues para entrar en tema, solo quiero comentar algo. En 1963, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió un caso llamado Brady versus Maryland. En este caso, ¿qué resolvió la Corte Suprema de Estados Unidos? Estableció básicamente la importancia que tiene que la defensa conozca las pruebas, la materia y todos los elementos de la culpabilidad del acusado. Fue tal el precedente que se estableció en ese momento que se quedó establecido como una garantía de seguridad jurídica y de igualdad de las partes, que tanto la defensa como la fiscalía hagan este intercambio de material probatorio con la finalidad de conocer qué se va a aportar en el juicio y que el juicio oral se centre únicamente en la culpabilidad del abogado. En función de esto, te preguntaría, doctora Verónica Román Quirós, ¿qué es el descubrimiento probatorio y cómo funciona en México? Muchísimas gracias, querido Eric, que nos acompañas desde México. Te estoy muy agradecida por esta invitación a nuestra agrupación de abogados latinoamericanos, por la presentación que esta mujer hermosa acaba de hacer de su servidora María desde Ecuador. Te lo agradezco en el alma. Volverme a encontrar con gente de Oaxaca, la que quiero, Viridiana, a mi querido amigo Víctor Nava por acercarme. Bárbara, eres hermosa, y desde Buenos Aires que nos estás acompañando y que me dejan acompañarlos, y por supuesto a mi Moni que está también en Colombia, y Alejandro que también está aquí con un logo y desde Panamá.
Pues bueno, bienvenidos a todos. El tema que hemos elegido para charlar el día de hoy con ustedes, pues tiene que ver precisamente con el modelo acusatorio adversarial en nuestro país. Y ustedes saben que de acuerdo a Laurita, el antecedente que ya nos hizo favor Eric de sentar, tiene que ver con que nosotros conozcamos de derechos humanos y fundamentales que serían afectados para cuando a alguien se quisiera pasar por alto algún debido proceso y no nos den a conocer lo que necesitamos controvertir. Entonces, tenemos un derecho a la publicidad a partir del cual vamos a conocer un hecho, una clasificación jurídica, un material probatorio que esté correlacionado de manera exacta con esa imputación, con ese grado de intervención, con los testigos y la credibilidad de estos, con los documentos que nos estén llevando al comento, con la evidencia física que haya sido recabada, y de no conocerla, evidentemente no podríamos contestar siquiera a ese apuntamiento, pero tampoco podríamos entonces en todo caso haber preparado algo que nos hubiera servido para poderlo debatir en el momento cuando hemos elegido incluso una actividad o una pasividad como una estratega a ir a representar a cada momento procedimental. Por eso es tan importante seguir este apuntamiento de lo que ahorita mi amigo Eric acaba de decir. Este caso que nos dejó apuntalado como el deber de entregarnos además, y quiero agregar aquí, entregar en tiempo oportuno el material para que nosotros obtengamos lo que nos va a servir de confronta, van a ser puntos muy especiales que vamos a ir atendiendo a lo largo de esta charla. Déjenme que les comparta rápidamente una lámina que se las preparé obviamente con fines de que ustedes, si me dan posibilidades de abrirla para compartir, y a través de esta lámina lo que pretendo es que ustedes se den cuenta cómo están divididas nuestras diversas facetas en el procedimiento nacional mexicano, y ustedes van a poder tal vez con esto darnos un seguimiento más rápido. Fíjense, en México el sistema acusatorio adversarial pues le han llamado relativamente joven y algunos le siguen referenciando que es nuevo, y yo creo que bueno, puede ser nuevo desde distintas ópticas, porque pues para que podamos madurar en un modelo pues pueden pasar incluso décadas hasta que nosotros podamos ya afirmar que somos conocedores, que ya tenemos el tejimaneje de todos y cada una de las figuras, de los roles, de las etapas, de superar algo que no deba de ser, de mejorar algunas cosas. Si es así, es verdad, pero si es por el número de años que ya hemos caminado con el modelo, pues también es verdad que ya tenemos un par de añitos. Ya esto empezó desde 2006, 2007, en que empezaron a surgir por ahí algún par de codificaciones en los estados de nuestra república, porque en México tenemos un país federado, y entonces se les permitió que se emitieran códigos de procedimientos penales en las entidades. Después, en el 2008, hubo una reforma constitucional gracias a la cual se dieron 8 años para efecto de que se emitiera una codificación nacional, y este entró en vigor en 2016, precisamente en junio del 2016. Luego entonces hacemos una cuenta y llevamos apenas 4 años, ¿no? Pues por eso es que podemos decir que sí somos relativamente jóvenes. Y bueno, yo les puse al rubro de esta tabla que es necesario para hablar del tema sobre descubrimiento probatorio, de qué rol tengamos, porque aquí hay una verdad. Se identificó al Ministerio Público en términos del 21 constitucional en nuestro país, que el Ministerio Público es el que está encargado de hacer una investigación, por lo tanto tiene un deber de persecución, tiene un deber de esclarecer ese evento, y esto lleva a que el Ministerio Público se haya sentido con esa posibilidad de no darle a conocer unos registros, unos antecedentes que existan en una carpeta de investigación a un señalado. Y entonces la defensa tener un vía crucis para poderse enterar de lo que existe en su contra, hasta en tanto no se los puedan entregar con una copia o darle acceso incluso, y hasta se estuvo cuestionando si pueden tomar fotografías, si pueden tomar anotaciones, si de verdad era el momento incluso por cada una de las fases de poder ya tener conocimiento de lo que llevan recabado para poder imputar a una persona. Por eso es importante saber los roles. También les puse que hay ahora un asesor jurídico, y esto viene en términos de que en el artículo 20, en su inciso C, en la fracción primera, se permitió como un derecho de las víctimas a contar con este asesor jurídico que, en correlación con el artículo 57 y 110 de nuestra Codificación Nacional de Procedimientos Penales, van a tener un carácter orientador, de asesoría, y que
Obviamente, esto no les va a llevar a que ellos se arroguen esos derechos de una víctima. Nos van a tener que demostrar en audiencia que en efecto vienen a orientar a esa persona, y por eso es el motivo que cuando la víctima no comparece y no está ratificando a ese asesor jurídico y no se está confirmando que le ha dado la encomienda de lo que en ese momento va a ir a pedir, pues evidentemente no tendrían una legitimación en la participación. Luego entonces, vamos a pensar que sí la tiene. ¿Qué haría el asesor jurídico en torno a lo que vayan recabando a lo largo de la secuela procedimental? Lo mismo, porque es un sujeto procesal. Y al ser un sujeto procesal le atañe este deber del descubrimiento probatorio, que además tiene que ser oportuno, y ahorita nos vamos a ir explicando. Luego les puse a una carita infeliz. Si lo notan ahí después del asesor jurídico, viene una carita infeliz, triste. Bueno, pues esta es la famosa víctima. La víctima, que puede ser una víctima directa, una víctima indirecta, ustedes ya saben, la víctima, el ofendido, también es importante que lo chequemos a la luz del 105 de la Codificación Nacional de Procedimientos Penales en México, porque ahí está listado ya como sujeto procesal. Y aquí es importante hacer un hincapié con lo siguiente. En México, pues como en muchos lugares, la víctima pasó desapercibida, y no sé si se recuerden que incluso una de las críticas fue: el derecho penal se encarga del sujeto al que se le imputa, al que se le sanciona, y por lo tanto los derechos se crearon para ella, y la olvidada fue la víctima, hasta que nos alcanzaron los criterios de victimodogmática, y entonces empezó a observar que los bienes jurídicos no solamente son lesionados o puestos en peligro por autores partícipes, sino incluso, y aquí viene una cuestionante que a veces hasta ardía o provocaba un escozor en la piel, de que las víctimas también podían poner en peligro sus bienes por sí mismas. Y en ese momento entonces empezó a verificar aquellos resultados en una culpa, en donde esta víctima haya puesto algo de su parte para que este bien jurídico le haya sido afectado. Y entonces surge una figura de la culpa concurrente. ¿Quién en realidad es una víctima y quién en realidad es el victimario? Entonces empiezan a volver los temas más ricos. Pero ¿qué creen también? Aquí es importantísimo en el tema del descubrimiento probatorio. Pasa que la víctima, al haberse quejado mucho tiempo de que por el 21 constitucional, el único que podía tener esa representación social, ese deber de recabar la materia probatoria, era el Ministerio Público, y el Ministerio Público, con una carga terrible de trabajo, no podía atender las pretensiones que las víctimas les llevaban. Luego entonces se le dijo, como con la varita mágica: toma, mi querida víctima, encárgate de tu propio asunto. ¿Y cómo te vas a encargar de tu propio asunto? Gracias a lo que en el cuadro, a través de la franja que dice investigación, y que les puse una abreviatura, si notan ustedes, con una letra A mayúscula y una letra I, que se llaman actos de investigación, a través de uno de ellos, que se llama en concreto propuestas de actos de investigación, que viene en el artículo 216 y también correlacionado con el 129, penúltimo párrafo, en relación al principio objetividad, debida diligencia, se le permite a la víctima que por sí misma le entere al Ministerio Público de algo que pretende que se recabe porque le hace falta su propia teoría. Porque además, como la denominación dice, le propone actos que supone pertinentes o conducentes y que todavía en la carpeta de investigación no existen. Luego entonces se convierte en un sujeto activo dentro de la actividad probatoria, y por lo tanto también le atañe ese deber de descubrimiento. Ya lo veremos en qué etapas y ya lo veremos en qué sentido. Abajito les puse que otro rol importante a tomar en consideración es el de la defensa, precisamente. ¿Y por qué el defensor? Bueno, es que ustedes saben que si el sistema se llama acusatorio, pero se llama adversarial, ocurre que no solamente el órgano de acusación tiene una carga probatoria como principio probatorio, en el artículo 20, inciso A, fracción quinta de nuestra Constitución, tiene un deber de probar lo que dice que ocurrió y que alguien le puso en conocimiento, sino que en esa misma fracción, que es la quinta de ese artículo 20 en su inciso A, se permitió que la defensa, en una modalidad de activa, asumiera lo que se llama la igualdad de armas o la carga probatoria asumida. Por lo tanto, la defensa no solamente va a tener ese derecho a que lo miren como igual, a que lo apoyen en tiempos y condiciones, como lo mandata la convencionalidad, artículo 8.2, incisos C de casa y F de foco, porque se les tienen que dar tiempos y condiciones para que ellos recaben lo que les va a ser de utilidad,
sino que tiene una modalidad incluso de ser aquel sujeto que a lo mejor quiere ir a someter a ese magnánimo Ministerio Público a que le apoye a llevar a cabo algunos actos de investigación. ¿Por qué? Porque también le pertenece, por este modelo del acusatorio adversarial, la posibilidad de proponerle actos de investigación al Ministerio Público. Por eso quiero dejar ahorita dos cosas distintas enfatizadas. Una es que la defensa quiera proponer actos de investigación, que es cuando el Ministerio Público le puede decir no al lugar, o no me parece que lo voy a hacer en toda la longevidad y alcance que tú me pides, versus a cuando él se erige como un señor igual y le dice, ayúdame, pide, tráeme, ordénale, porque yo no tengo coacción y entonces yo recabo mi propia materia probatoria. En los dos ángulos hay una diferencia. En la primera, que es la propuesta de actos de investigación, la defensa se obliga a dar criterios de pertinencia, de conducencia del por qué quiere algo. En ese momento, pues como es una propuesta y como todo mundo sabemos, oye, mi vida, cenamos a las 6, no, cenamos a las 7, pues esto quiere decir que el Ministerio Público le puede decir no al lugar, no te lo traigo completo. Y además ya me enteraste de lo que quieres y de lo que estás recabando. En cambio, cuando nosotros aprendemos que la defensa en este modelo, por tener estos dos vocablos en el sistema, acusatorio, adversarial, nosotros como adversarios tenemos ese derecho de que como iguales contemos con el apoyo de jueces en actos de control judicial y contemos con el apoyo del Ministerio Público en los actos que necesitamos una coacción para que órganos, entes particulares nos entreguen información en aquellos actos que no se necesita control judicial, y cuando no fuimos capaces respecto de la tercera opción que siempre les anoto también en las tablas que está ahí abajito, que ahorita se las voy a enseñar, relacionado con que la defensa por sí lo recabe. Entonces a veces hacemos esos intentos, pero no lo podemos lograr. Teniendo bien enfatizado este punto, es que noten también que les puse una carita feliz en los roles. Y esa carita feliz indica que también el propio imputado, el propio investigado, y como nos va a ir cambiando de nomenclatura a lo largo de las fases procedimentales, tiene posibilidad de solicitar apoyos, tiene esa posibilidad que en su defensa material le solicite a los órganos judiciales o a los fiscales que le recaben lo de utilidad. Esto es de la mayor trascendencia porque no puedo descubrir lo que no obtengo, es obvio. Entonces necesito también hasta verbos operativos para poder llevar a cabo un ejercicio de descubrimiento. Como una celda contigua a los roles, les he colocado los auxiliares. ¿Por qué son importantes los auxiliares en la investigación? Ustedes saben que la policía, también por mandato del 21 constitucional, está encargado como este ente de hacerse cargo de lo que el Ministerio Público le solicite, pero también se le dotó de que en el numeral 132 de la Codificación Nacional de Procedimientos Penales se hiciera un ente al que se le puede enterar de los hechos delictuosos, y entonces nuestra policía, de acuerdo a este modelo, pueden recibir denuncias, pueden además entrevistar a testigos en términos de la fracción 10ª de ese 132, y esto significa, por lo tanto, que lo que recabe, que lo que obtenga, que lo que elabore a raíz de que él fue a una investigación, de que llegó por azares a una investigación, como por ejemplo el reporte de sus actividades, el registro policial de sus actividades, plasmado en lo que en México se llama un informe de policía homologado, famosamente en su nomenclatura denominado IPH, logremos que también este sujeto sepa que lo que no coloca allí no puede entrar en la suerte del descubrimiento probatorio, y que además estaría faltando a las reglas de la confianza en la que se ha depositado para que él ejerza este rol. Tenemos formatos de puestas a disposición, tenemos formatos de aseguramiento, tenemos protocolos de actuación que además contiguamente se los puse. Todo este material y todas estas frases que están ahí insertas tienen que ver con una teoría probatoria, digamos, in genere, pero con la figura del descubrimiento probatorio, como lo vamos a ir confirmando. Luego entonces, si el policía sabe que hay protocolos para que algo se descubra, quiere decir que él tiene que haber elaborado el IPH. Fíjense, les puse un protocolo, a ver si se asoman. Yo no lo alcanzo a ver, pero ustedes sí, seguramente, porque están más cerquita de su pantalla. Pero miren, el protocolo se llama
Registro Nacional de Detenciones. Y en este Registro Nacional de Detenciones, por ejemplo, en México, nosotros podemos confirmar con una hora digitalizada y con un registro electrónico una efectiva restricción de la libertad. Y si en esa libertad se han asegurado instrumentos, objetos, productos, y si se ha emitido un informe de este estilo, ¿qué va a ocurrir? Que lo que ahí se quedó asentado evidentemente es parte del material probatorio, parte de lo que se tiene que confirmar, parte de lo que se va a trabajar. Nosotros, como el ente opositor, vamos a verificar la credibilidad. Y evidentemente nos sirve que esté ya registrado de manera electrónica para evitar que en PowerPoint o que en escritura nos puedan poner horas distintas o que nos puedan decir que estuvo un agente que no estuvo, porque además la defensa en los ejercicios, ya saben ustedes, de obtención para hacer un debate y una confronta de la información, solemos preguntar si esa persona estuvo en activo, si fue un operativo, si en efecto estaba en el cuadrante, si además lleva una pareja, si además tiene una unidad de patrulla como la que está reportada, si por ejemplo en relación a la hora en que se está haciendo un informe de policía homologado y las entrevistas de los propios policías que lo elaboraron tienen congruencia por el número de cuartillas emitidas y los hechos que nos están poniendo en conocimiento. Entonces, todo ese material valioso nos sirve a nosotros para hacer un balance sobre lo que pusieron a disposición de una autoridad, de sus actos de investigación y de lo que nosotros tendríamos que confrontar y que además nos enseñen el todo. Y eso significa el verbo descubrimiento. Todavía no he dicho que sea oportuno, pero estoy refiriéndome a esos verbos ya de manera primigenia. Pero después también les puse que es importante para el abogado conocer las fases. ¿Saben por qué? Hay una estrategia que no podemos olvidar. Una estrategia que consiste en qué ocurrió antes, qué ocurre en el momento y qué ocurre después. Si nosotros sabemos qué ocurre antes, entonces puedo debatir que lo que me están descubriendo no tiene la credibilidad que se le debe de dar. Por ejemplo, si A, que es un policía, está reportando que acudió por un operativo y que por eso fue capaz de haber obtenido una cierta información, de haber detenido a una persona, de haber encontrado ciertos instrumentos, objetos, productos del delito, de haber encontrado indicios, etcétera, nosotros tendríamos que verificar si hubo operativo. Entonces nos toca corroborar la información ex ante. La del durante. A ver, vamos a ver cuánto tiempo dijiste que permaneciste en ese sitio haciendo una investigación. A ver, dijiste que lo encontraste en ese sitio, pero también dices en el reporte que además la zona no estaba conservada, por eso hay otro protocolo, cadena de custodia. Primer respondiente, policía con capacidades para procesar. Todos estos protocolos que en México tuvieron que surgir son el amalgamiento que nos van a hacer favorable para poder conservar, preservar y procesar lo que nos va a servir para poder confirmar o no la existencia de un hecho delictuoso, la participación de alguien en ello, la dolencia o afectación de bienes jurídicos de otra persona y que además nos den credibilidad, certeza sobre que alguien haya podido ver, sobre que alguna grabación sea verídica sobre esa información acaecida, etcétera, etcétera, etcétera. Luego entonces las fases, colocándonos en estas franjas que les hice, en México están divididas a partir de la adopción de este modelo acusatorio adversarial en la fase de la investigación, le sigue la de la audiencia inicial, le sigue la audiencia intermedia, posteriormente a la audiencia de juicio oral, a esta la de ejecución de sanciones, a esta evidentemente, perdónenme, me salté la de individualización judicial antes de ejecución de sanciones, y a esta quiero decirles que les puse 3 rubros, que esos no nos podemos olvidar que existen a lo largo de esta secuela procedimental. Por ejemplo, les puse en medios de impugnación, divididos en recursos y en incidentes. Después les puse control difuso, en convencionalidad y en constitucionalidad. Y después les puse algo que es muy mexicano, un control concentrado, es decir, con un amparo directo o con un amparo indirecto, que en otros países medianamente similar podría ser algo así como una casación o como el último de las instancias protectoras en derechos humanos y fundamentales. Bueno, entonces, conocidas estas fases, vamos a ver cuándo es necesario que hagamos o no hagamos un descubrimiento, y lo vamos a ir haciendo de manera ejemplificada según yo vaya transitando en las fases de investigación o etcétera, etcétera.
Pero no antes de conocer una lista de derechos humanos y fundamentales y de principios probatorios que también debemos de llevar ya registrados en nuestra cabeza porque son los de utilidad. Por ejemplo, nuestro querido Eric Mena al inicio de esta charla dijo la certeza, la seguridad jurídica, y entonces yo voy a colocarme ahora en ese rubro que dice DH/DF, que son derechos humanos, derechos fundamentales. Por ejemplo, en abreviatura les coloqué el esclarecimiento del hecho. Y saben que este esclarecimiento del hecho, pues evidentemente es lo que el juzgador debería de privilegiar, de proteger, de garantizar, porque aquí no hay una historia verídica de inicio, ni ganadora de inicio, ni perdedora desde el inicio, sino que en realidad, si hay una denuncia, es que tendríamos que tener como órganos de objetividad, de imparcialidad, de lealtad, probidad, etcétera, tendríamos que llevar a cabo una efectiva investigación que nos llevara o no a la confirmación de la información otorgada. Luego entonces, por eso la pretensión es el esclarecimiento del hecho, quitándonos además de tendencias, ustedes recordarán, de que tenemos que buscar la verdad legal, que la verdad formalizada, que es la que se va allegando de lo que sí llega a la carpeta, y evidentemente, pues como no somos magos, lo más cercano a lo que podemos llegar a esa verdad sería un esclarecimiento de ese hecho acaecido. Pero también les puse ahí dentro de ese esclarecimiento del hecho una primera pretensión que nuestra Constitución en la fracción primera del inciso A del artículo 20 previó como un deber del procedimiento, que es: nosotros tenemos que procurar que los culpables no queden impunes. Tenemos que procurar que a los inocentes se les proteja. Y tenemos que procurar que como una consecuencia jurídica muy deseada para las víctimas se pudiera hacer realidad gracias a este esclarecimiento del hecho a través de que se logre esa efectiva reparación del daño, que además en México, gracias a la Ley General de Víctimas, nosotros ahora hablamos de un concepto de reparación integral del daño, lo que implica que no solamente la materialización es lo que se tiene que reponer, se tiene que reparar o resarcir, sino que en realidad también se tendrían que ver otro tipo de derechos que a veces afectan una esfera psicológica, una esfera familiar, una esfera social, de reconstitución, de no repeticiones de los actos, de compensación, en fin, una serie de cosas muy hermosas y maravillosas que hemos alcanzado. Pero bueno, continuando con la lista de los derechos humanos y fundamentales, tenemos además que hay que respetar el debido proceso. Y empecé por eso diciendo que lo que conozco, debato. Y aquí, ¿qué creen? Viene un punto importante para nuestro tema, que es descubrimiento probatorio. Fíjense ustedes, dicen que al Ministerio Público le aplican la regla de que debe descubrir de manera continua a partir de una etapa. Ahorita les voy a explicar en qué etapa, pero para que vayamos procesando en una lógica jurídica. ¿Cuándo tendrá una obligación el Ministerio Público de ya no ocultarme, de darme acceso, de tener a mi disposición los registros, de permitir incluso que si dice en la carpeta de investigación que algo se encuentra en una bodega de evidencias reservado, me permita tener acceso con mis propios expertos para que yo pueda de manera principal también hacer estos estudios y estas prácticas de diligencias necesarias sobre ese tipo de objeto? ¿Desde cuándo creen? Pues va a depender de lo que ahorita vamos a empezar a analizar. Si el Ministerio Público, imagínense un primer supuesto, el Ministerio Público nos llama a una etapa de investigación. Pues en esa etapa de investigación llama a alguien a través de que le dice que es testigo, porque ahora todo el mundo es testigo. Ya no le están llamando en calidad, ya saben, de señalado. Porque a los señalados, recordarán ustedes que le queda el derecho de la presunción de la inocencia, el derecho de no declarar, el derecho de no proporcionar, por lo tanto, lato sensu, ni información escrita, ni información verbal. Luego entonces, curiosamente llama a alguien en su carácter de testigo, pero también ha olvidado que la Codificación Nacional le dio un deber, el deber de respetar que si hay un testigo, en términos del 360, último párrafo, si algo de lo que pudiera decir el testigo le pudiera generar un apuntamiento, debe de tener un derecho privilegiado de no decir nada. Y así lo mandata el numeral. Pero también hay deberes también casuísticos, como por ejemplo el 361 y 362, en donde se puede tener una facultad de abstenerse de declarar
porque se es familiar, porque se es pariente, porque se tiene un vínculo o porque hay un deber de guardar un secreto de acuerdo al rol que estamos ejerciendo de manera profesional. En este sentido, entonces imagínense, el Ministerio Público le llama, le dice: eres testigo, ven y proporciona mi información, pero no te voy a decir de dónde deriva que yo sé que tú eres testigo y que tú sabes esta información o que me tienes que entregar esto. Uf, caray, ya sabrán el testigo si le da una información, porque además uno de los deberes del Ministerio Público sería mostrarle físicamente que aquí está la carpeta, que aquí está su nombre, que aquí está el apuntamiento de quien dijo, de que aquí se supone que se está escribiendo que esa persona sabe eso, porque ese es uno de los deberes del Ministerio Público. ¿Saben por qué? Porque el Ministerio Público, de haberlo llamado como un testigo, después le puede cambiar la calificación jurídica y le dice: ¿qué crees? Ya no eres testigo, ahora eres una persona investigada. Y eres una persona investigada a la que no le respeté el derecho de no decirme la información, de no proporcionármela ni en forma individual ni en forma de un testigo o testifical, como en otros sitios se le llama. En ese sentido, luego entonces, fíjense, curiosamente, ¿por qué no se le dijo todo antes de que él contestara una información, proporcionara una información? ¿Por qué además incluso no se le deja un derecho de asistencia a través de un abogado? Porque dicen: eres testigo, por lo tanto no tienes todavía un derecho de defensa. Por eso es importante que nosotros instruyamos a las personas que, incluso teniendo el carácter de testigos, no tienen esta obligación de entregar la información. En este sentido también es importante saber, ojo, que el Ministerio Público puede no entregarnos cierta información, puede reservarse información o, como en algunos estados se llamó, guardar en secreto la información. En México, el artículo 20 en su inciso B, en su fracción sexta, en su segundo párrafo, y me quiero referir al inciso B, que es el de los derechos de los imputados o señalados, se reza lo siguiente: en efecto, debes tener un acceso inmediato y directo a los registros, acceso a la información. Pero, ahí viene una coma, dice salvo. Y entonces el salvo te remite a la codificación nacional. En este sentido, la codificación nacional hace falta que consultemos dos numerales, el 218 y el 220. El 218 nos dice que el Ministerio Público nos puede ocultar la información hasta que me dicten un auto de vinculación a proceso. Para eso les pido que nos traslademos a nuestra tabla por las etapas, busquen donde dice audiencia inicial, busquen la abreviatura que es una V y una P, eso significa vinculación a proceso, y noten hasta qué etapa transcurridos cuántos ejercicios en donde se tienen que hacer contestaciones y asunciones de una defensa que a lo mejor no conoció toda la información, porque se supone que existe una excepción al principio publicidad del debido proceso que tuvo que haber solicitado el Ministerio Público de manera fundada y motivada por un plazo, por una actuación, por un motivo ante el juez de control, y el juez de control haberle autorizado esa reserva de las actuaciones. Si esto pasó así, entonces, inmediato que se vincula a proceso, tiene un deber de descubrirme lo reservado. Pero el numeral 220, chicos, nos está citando otra posibilidad y nos dice: el Ministerio Público puede pedirme una prórroga. O sea, fíjense, no hasta la vinculación, bájense después de la V con la P que aparece en esa audiencia inicial y quiero que busquen la palabra acusación. Caray, la acusación es el momento en que se cierra esta primera audiencia que se llama la inicial y que va a aperturar la audiencia intermedia con este acto llamado acusación. Y fíjense ustedes que lo que es reflexivo para nosotros como órganos de defensa es: ¿por qué el Ministerio Público habría de tener permiso judicial de reservar mi información, de no descubrírmela, aunque ya tuve que andar varios momentos procedimentales de afectación de derechos de mi representado, pero que además la Constitución dice sí se puede, que la codificación cita los casos, los plazos, las figuras y las cosas que nos pueden esconder? Eso es lo que tenemos que reflexionar. Y entonces, si es hasta la acusación en términos del 220, una vez que me dan ese escrito de formulación de acusación, me tienen que descubrir lo que tenían reservado.
el cuestionante, por lo tanto, chicos, es ¿qué tiempo tuvo la defensa para poder tener una congruencia sobre su propia teoría del caso a ir a sostener? Porque no olvidemos, y aquí quiero hacer ya el recorrido de lo que tuvimos que pasar. Fíjense un ejemplo. Fuimos a un control de detención, fuimos a una formulación de imputación en mi país, fuimos a una etapa en donde incluso, ojo, está destinado un ejercicio activo de la defensa que se llama plazo o prórroga constitucional, que son 72 o 144 horas, para que la defensa, con apoyo judicial o ministerial, pueda traer lo que le va a servir y que lo desahogue, de ser posible, en esos rangos horarios, y entonces obtenga una no vinculación a proceso. Pero vamos a pensar, ya sirvió lo que además me están reservando para que se decrete la vinculación a proceso, que es una afectación a los derechos de este representado, porque finalmente, en términos del numeral 316, que voy a ir analizando de manera más despacio, pero ahorita es ejemplificativa, en México tenemos dos fracciones importantes de ese 316. En la tercera, mandatan que el Ministerio Público haga un listado de los elementos objetivos, de los elementos subjetivos, de los elementos normativos en mi consideración. También en este momento aclaro que tenemos una tesis aislada, que la Corte ha decidido que los elementos subjetivos no son momento de esta vinculación a proceso, no obstante que irónicamente en momentos previos se haya obligado a que el Ministerio Público demuestre un dolo o demuestre una culpa como elemento subjetivo de una figura delictiva. En este sentido, y siguiendo con la fracción cuarta, que es una integración o una desacreditación de lo que puede ser lo que no integra un hecho delictuoso como una causa de exclusión del delito, es obligatoriedad para el Ministerio Público que la lleve a cabo. Entonces, fíjense qué curioso. ¿Cómo la defensa va a utilizar algo de lo no conocido o cómo puede defenderse de lo no conocido en esa etapa si no lo tienen acceso? Y por eso, la leyenda que nos tiene que quedar inmersa o tatuada es, no obstante que me hayan reservado información y que yo haya ido a decir algo, porque además acuérdate que platicas con el representado o platicas con la versión de ese representado en relación a sus testigos, a su materia documental que pudiera tener, etcétera. Y entonces creas una propia teoría, pero no sabes el todo de lo que hay, porque sabes, 218 y 220 dicen que te pueden esconder evidencia física, o sea, objetos, que es lo más contundente usualmente en un juicio. Y te pueden esconder documentos, y además te pueden esconder también estos registros de videos y de imágenes. Y si en una de esas imágenes aparece tu representado, y si en una de esas voces es la de tu representado, ¿qué habrían tenido como elemento confirmante de que en efecto es su voz, de que no estaba editado, de que no es auténtico? Ninguna. Pero porque no sabemos, porque no hemos podido accesar. Luego entonces, siempre es prudencial que nosotros verifiquemos si al momento que representemos una carpeta hay una de estas excepciones. ¿Hubo algo reservado? Hay que ser más cautos como defiendo para que después no entremos en una incongruencia no sostenible a la larga. De no ser el caso, chicos, entonces pasan otros supuestos que ahorita también iré platicando. Déjenme que cierre esta primera idea. Si me escondieron información, me aprendo que es en la vinculación a proceso que me tienen que descubrir de manera forzosa. Luego entonces bájense, después de la VP, que es vinculación a proceso, y noten otra abreviatura que puse que es plazo de investigación complementario, que es una P, una I y una C. Y les puse el numeral 321. Bueno, este plazo de investigación complementaria, lamentablemente, son esos 2 a 6 meses que se puede todavía el fiscal encargar de recabar una información. Pero eso no quiere decir que es solamente para el fiscal, sino que también le pertenecen a la defensa. Entonces, si apenas te descubrieron información, es el momento idóneo para recabar lo que a ti te va a servir. Ojo, esos 2 o 6 meses te pueden servir a ti.
Pero pasa que si este plazo no te fue útil, y acuérdense que ya nos hicieron perder el del plazo y prórroga constitucional, las 72 o 144 horas, ya las perdimos, acuérdense. Ya perdimos ahorita plazo de investigación complementaria porque la defensa no lo puede hacer efectivo toda vez que no hubo descubrimiento probatorio oportuno de todo lo que existe en contra de ese señalado. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que esperar a un escrito de acusación. Bueno, el modelo mexicano tiene entonces algo importante. Vámonos a remitir. Ahí en su tabla también puse 2 numerales. Uno, el 333, que es una actuación de investigación que se denomina la reapertura de la investigación. Recordemos por qué. Supongan ustedes que han transcurrido esos 2 o 6 meses, o bastó con que hubieran 2 meses, de todas maneras el Ministerio Público no estaba obligado a entregarnos información de la reservada. El Ministerio Público entonces cierra la investigación, ese plazo de investigación complementario. Por lo tanto, le corren sus días de obligatoriedad para emitir su escrito de acusación, sus 15 días. Hecho este escrito, entonces no los enteran. Evidentemente ahí estaríamos perdidos porque el 333 dice que en tanto no existe el escrito de acusación. Por eso es importante notar lo siguiente. Si nosotros sabemos que hay una información reservada, pues tenemos que decirle al juez, señoría, no tendría ningún momento eficaz de conocer la información y los tiempos siguen corriendo. Te sugiero que me permitas hacer este ejercicio de obtención probatoria y además que se permita que la defensa lo conozca, porque, por ejemplo, ya no corre riesgo de que la información se pierda, ya mi representado está en una medida cautelar, ya las víctimas ofendidos pueden tener una medida de protección, en fin, o sea, todo lo que disminuya los riesgos que hacen fundado y motivada las reservas de estas informaciones. Hecho esto, este ejercicio acá, si nosotros ya no tenemos el 333, chicos, nos queda uno solo, que es el 337, último párrafo que va a aparecer en su audiencia intermedia, a ver si ustedes lo localizan, y en ese último párrafo hay una figura que se llama plazo razonado, justificado, que la defensa tiene que exponerle al juzgador para decirle por qué necesita tiempo para preparar su caso. O por qué, incluso no nada más cuando me reservaron información, ojo, puede ser que sea una investigación tan laboriosa, tan compleja, tan necesitada de tiempos, que nosotros también en ese momento justificamos esa necesidad del plazo. Pero ahorita les voy a dar consejos sobre el tiempo que se puede pedir, porque también hay criterios, como en todo, en México, con juzgadores que me dicen que solamente nos pueden ceder esos 10 días que están previstos en el 341, pero hay también otros criterios de juzgadores en donde nosotros sí les sabemos fundar y motivar la necesidad de que una pericial, por la complejidad, necesita de más días para poder obtener sus resultados, sus conclusiones. Luego entonces el juzgador me da 2 opciones, me dice, tómate el tiempo, defensa, mientras me demuestres que estás en efectiva actividad probatoria. De acabar, inmediatamente me notificas para que yo llame al cierre de la investigación y podamos continuar con la secuela procedimental. ¡Wow! Eso es un juzgador de los que yo podría llamar del primero constitucional. Protectores, respetuosos, garantistas de los derechos humanos y fundamentales, en un sentido progresionista, en un sentido interdisciplinario, interdependiente e indivisible de los derechos. Eso es un juzgador. Pero a veces simplemente nos dice, bueno, ¿y cuánto tiempo consideras que te va a tomar sacar esa pericial, esa testimonial, ese video que necesitas para el análisis y eso y aquello? Y nosotros, ya saben, aventurados, de repente cuando ya llevamos un poco más de experiencia, le decimos, mira, entre obtener esto, en que me lo procesen, en que lo bajen a diapositivas, en fotografías, en videogramas, necesito, y le dices, 2 meses. A veces se puede asustar, pero es porque tampoco ellos han tenido todo acercamiento con pruebas digitales o con un tipo de litigio más estratégico, más interdisciplinario. De entender las razones, el juzgador te da esos 2 meses, pero evidentemente te cerraste la puerta para después tener que volver con él en caso de que le tengas que justificar que el resultado todavía no está. Por eso mi consejo es que siempre le digas que con la honestidad, la lealtad que te caracteriza, siendo un igual procesal, le vas a enterar de manera inmediata en el momento exacto en que tengan los resultados. Máxime que la defensa usualmente necesitamos apoyos judiciales o ministeriales. Entonces ellos nos están guacheando, pero no saben nuestros resultados. Ojo, eso es de algo de lo que me voy a encargar también a lo largo de la charla. Bueno,
Ya corrimos con unos supuestos, vámonos con otros. Vamos a pensar que nunca tuvimos un supuesto de reserva de información. Bueno, en ese caso, chicos, entonces vamos a encargarnos ahora sí de las fases que aparecen en nuestra audiencia inicial, por favor, porque me importa irles diciendo que es un descubrimiento. Porque pasa que en México hay un solo numeral que en su rubro dice descubrimiento oportuno. Y eso no es así, sino que el verbo descubrir implica la etapa en donde te encuentres, a tu obligatoriedad como sujeto procesal de trasladar y entregar la información, de dar acceso al contrario, para que en el momento de desahogo estén debidamente preparados para ese principio de contradicción y que además el juzgador pregunte, ¿lo conoció? ¿Lo tuvo usted con toda oportunidad para poder confrontar la información? Sí, es decir, publicidad y contradicción de la mano. Les voy a dar ejemplos. Vámonos a la audiencia inicial y van ustedes a encontrar un control de detención. En México, ese control de detención se diseñó para que en términos del numeral 308 se pueda decidir sobre una calificación en relación a la restricción legal, no arbitraria, y a la ratificación de esa restricción de la libertad con relación a las personas que están inmiscuidas en estos dos momentos. 1. ¿Quién hace la restricción de la libertad? La policía, los particulares en términos del 16 constitucional, bajo una figura de flagrancia cuasi flagrancia. En los casos urgentes. Ok, pero también puede pasar, ojo, que cuando lleguen estos sujetos puestos a disposición ante el Ministerio Público, él, en términos del numeral 149 de nuestra Codificación Nacional, está obligado a llevar a cabo algo que se llama verificación de que lo que me dijo el policía o el particular que le entregó al policía lo hicieron sin violar derechos fundamentales. Por lo tanto, el Ministerio Público califica, checklist, dice sí, ok, y decide judicializar. ¿Para qué? Para que el juez entonces se pronuncie sobre esos dos momentos, la restricción y la ratificación de esa restricción. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando tú llegas a esa audiencia y tú lees el numeral 308, te vas a dar cuenta que en ese primer párrafo refieren que podemos hacer un ofrecimiento de datos de prueba. ¿Y por qué, señores? Porque efectivamente hoy por hoy en México, como en muchos países, tenemos ya cámaras del C5 que son la prueba más maravillosa en que nuestro representado no fue, en que no estuvo, en que la detención no fue de esa forma, en que no ha acaecido el evento de ese modo. Luego entonces, pues el único que ver aquí es, tengo reglas de litigación que seguir. ¿Será capaz que un órgano de lealtad procesal me haga asegurar un video que me lo entreguen decodificado? Es decir, ese órgano del C5 que tiene un coordinador, que tiene un sujeto dirigente que me tiene que entregar un reporte, un informe de minuto, de horas, en un rango horario, con imágenes, con actividades, etcétera, me lo puedan entregar en tanto que yo esté en esos plazos que no puedan excederse para que no se restrinja indebidamente la libertad? La respuesta tristemente es no. Pero a veces pasa que tenemos unas cámaras de particulares que esas las podemos procesar de manera más veloz, o los teléfonos que contienen esos videos que también son ofertados. Bueno, aquí viene el punto. ¿Qué debo de conocer para que entonces pueda descubrir lo que yo tengo y me permitan hacer el desahogo en ese momento de esa audiencia y evitar cualquier secuela y cualquier afectación a derecho? La regla de litigación y la técnica de litigación. ¿Qué implican reglas probatorias y qué implican las técnicas de litigación? Que si tengo un video, no puedo llegar y decirle a su señoría, ¿me permite ponerle aquí play para que yo empiece a observar el video y vea usted en el momento en que mi representado está siendo injustamente sacado de su casa, de su auto y nunca tenía un arma y tal? No, bueno, eso es maravilloso, eso es lo que usted dice, defensa. Nada más que usted sabe de las reglas y sabe de las técnicas, porque si no las aplica usted no lo puede tener. Entonces fíjense, chicos, cómo hasta para que yo pueda utilizar algo, para que pueda descubrirlo, tuve que haber sabido qué es descubrir. Si yo tengo un video, le tengo que llevar un USB también, ¿a quién? Pues al órgano contrario.
porque se supone que el órgano contrario puede decir, está mañosa, puso una grabación de un día X en donde no corresponde a la fecha. No. Entonces necesitan ustedes fechas, horarios, personas, ropas, algo que siente la eficacia probatoria. ¿Y esto qué nos los da? Que entonces nosotros sabemos que la extracción de manera directa de un dispositivo, de ese archivo, necesita ser llevado a cabo por un especialista, un policía cibernauta o un perito en sistemas. Y eso es tardado y es costoso. Por eso es que usualmente no se hace. Hay juzgadores que evidentemente te van a dar una enseñanza de decirte, pues me encanta que tenga usted un video, a ver si en la etapa posterior le da chance de que lo procese defensa. Y esa es enseñanza que nos tenemos que llevar. Por lo tanto, chicos, lo que más importa es que desde ya ustedes se pongan las pilas, estudien prueba digital, sepan cómo se extraen los archivos, se tiene que entregar el dispositivo, se tiene que entregar la contraseña, la fecha concreta del archivo a extraer, se tiene que sacar la copia sanitizada para la entrega al órgano oponente, y este órgano oponente tiene que tener cuando menos algo de tiempo para poder debatir si es, y aquí vienen los puntos de litigio, si el origen es correcto, si la existencia es correcta, si la autenticidad o mismidad es la misma, si la integridad de ese archivo es correcto. Y todo esto nos los da dos firmas, una que se llama hash y la otra que se llama MAC. La firma hash, ya saben, son estos números con estas letras y con estos símbolos que nos da algo como un CURP en México, que es una clave única del registro de esa persona. Es algo inalterable. Si tú le pones un punto o le quitas una diagonal, ya se alteró. No es lo mismo. Y por lo tanto en el MAC, que son los tres verbos en inglés que están abreviados, que es el modification, access y creation, nos puede decir si alguien modificó, si alguien accesó o si alguien creó el archivo. ¿De quiénes necesitamos? Dije, policía cibernauta, perito en sistemas, y estos a su vez se entregan a los que se dedican a hacer videogramas o análisis de videos. Obviamente también puede ser el perito que en fotografía tenga la especialidad en videos. Bueno, hecho esto, como ya tendrías el material, como ya sabrías qué es lo que tienes que aportar, para que tú lo descubras, le tendrás que decir al juez, antes de iniciar la audiencia o en este momento de iniciar la audiencia, señoría, le estoy entregando el material porque bajo protesta de decir verdad, la defensa acaba de adquirir el video, lo acaba de procesar, lo hizo de manera veloz con el perito ZY, lo tengo aquí afuera, lo podemos exhibir y obviamente bajo el conocimiento de las reglas, si es que estás haciendo la información correcta, te van a permitir presentar. Abajito les puse una fase de formulación de imputación. En México ahí, evidentemente, solamente se trata de un enterarme de los cargos que existen en contra de mi persona. Es decir, ¿es un diálogo? No, se diría un monólogo primero, entre un fiscal que le dice al sujeto que está apuntado, contra ti estamos investigando porque tal persona dice, porque recabamos. Eso es lo que pasa. Después se vuelve tal vez un diálogo, y eso dije tal vez porque en el 312 de nuestra Codificación Nacional se permite que se recabe una declaración de ese sujeto, que usualmente a la defensa le decimos, no digas nada, porque todavía no sabemos que existe en tu contra y no lo tenemos palpable. O sea, alguien hizo una argumentación, pero no he tenido a la vista todavía esa información que me pueda llevar a la certeza de que esto sea así. En una siguiente fase que tenemos ahora sí, me voy a encargar del plazo y la prórroga constitucional. Fíjense ustedes, en México, antes de que se proceda a calificar la solicitud de vinculación a proceso hecha del Ministerio Público por el juez de control, nos dan la oportunidad a los defensores y a los sujetos investigados de asumir un plazo o una prórroga constitucional, es decir, 72 o 144 horas para que hagas tu defensa. Lo maravilloso. ¿Qué voy a hacer con ese tiempo? ¿Y qué hago con esa experiencia que me ha dado el modelo? Pues llevar en la memoria que si voy a ir a representar a una audiencia, que en México también se le llamó audiencia como esta audiencia inicial, porque son varios actos que están concentrados en un mismo momento, yo ya llevo acá un escrito grabado en mi mente para que pueda solicitar apoyos al juez, apoyos al Ministerio Público y los que yo por mí misma como defensa pueda llevar. Por lo tanto, aquí aplica la regla del descubrimiento. Fíjense entonces por qué. Si yo no le corro traslado exacto de las copias documentales, de las entrevistas tomadas a testigos, de los dictámenes periciales obtenidos,
no voy a poder hacer desahogo. Ahora bien, este descubrimiento probatorio va a tener además 2 reglas. En México tenemos 2 numerales, el 313 y el 314. 313 nos dice que solamente nos van a permitir un desahogo de datos de prueba. En México, el dato de prueba es que no me van a permitir presentar al órgano elaborante de esa información. Por ejemplo, un informe de policía, un informe pericial, un dictamen, un documento que haya sido emitido. Entonces, solo el dato de prueba, que es ese registro, ese documento, es el que me permiten por lectura incorporarlo en los alcances probatorios de utilidad a mi teoría. 313. Y esto aplica cuando el hecho delictuoso en calificación jurídica no es de los que amerita una prisión preventiva, ni oficiosa, ni personal restrictiva. Pero en cambio el 314, como sí lo amerita, nos dicen te puedes traer hasta tus medios de prueba, al que lo emitió, al que lo elaboró, al que lo firmó, al que te lo entregó. Y entonces tenemos que traer a ese testigo para que allí se haga un desahogo en vivo, y por eso necesitamos no solamente la regla, ojo, del descubrimiento probatorio oportuno, que quiso decir, dale chance a que el órgano oponente pueda imponerse de la credibilidad de la información que vas a intentar desahogar. Si tú no lo hiciste, el juzgador detendrá el desahogo de la audiencia para cuestionarle al órgano oponente y le va a decir, ¿la defensa le corrió traslado? ¿La defensa le dio copia entera de todos los registros? ¿La defensa le dio acceso a todas las evidencias que conserva? Y si una respuesta negativa entra, pues claro que nos van a voltear a ver y nos van a decir, esa información, por no haber sido descubierta, no se utilizará a defensa. Para la próxima, con todo gusto le atenderé en otro juicio, ¿no? Ya sabes. Entonces tienes una sanción porque no has jugado limpio. Y entonces, ¿saben qué, chicos? Además, es una enseñanza. Nadie tendríamos que esconder lo que estamos ciertos que es. Y no tenemos que dejarles menos tiempo a las personas, porque tampoco se trata de eso. Lo que es. Y además tu habilidad para poder incorporar la información es lo que va a contar. Esa es la trascendencia que vas a obtener. Por lo tanto, transitando, supongan, ya pasamos por ese plazo, por esa prórroga constitucional en donde demostramos que también hay un descubrimiento y este tiene que ser probatorio, tiene que ser oportuno y tiene que ser llevado a cabo por la defensa. Cuestionante, ¿a quién le entregas una copia entera de lo que obtuviste? A todos tus órganos oponentes. No solo Ministerio Público, sino al asesor jurídico, sino a las víctimas. Porque si no lo haces, ¿qué crees? También va a haber un problema, porque evidentemente el juzgador también volteará y le va a decir a la víctima, disculpe, ¿conoció usted la información que la defensa pretende desahogar? Y la víctima, pues, ¿qué va a contestar? No, señoría, no me lo dieron. Y ni modo que le contestes, bueno, es que no eres un órgano técnico y no estoy obligado. O sea, a ti no te importa, tú se lo entregas, él ya sabrá qué hacer con sus órganos técnicos, que son su asesor y su Ministerio Público. Siguiendo. Si nosotros estamos ya en una etapa de vinculación a proceso, chicos, ahí evidentemente lo único que podemos hacer es decirle al juzgador que sí nos fue entregada la copia entera de toda la información que existe. Pero yo no sé si les ha pasado que en audiencias de asuntos complejos, cuando llegamos a esta audiencia combo, es el primer momento en que nos entregan la carpeta. Y recuerden que a veces nuestros representados no quieren que asumamos las 72 o 144 horas y que de plano se resuelva ahí la vinculación o la no vinculación a proceso con lo conocido. Por eso es que es importante saber que nosotros no podemos controlar que la copia esté legible, que la copia esté entera y que además la información en realidad cuente con los datos necesarios. Déjenme que les diga a qué me quiero referir con esto. Supongan, tenemos un asunto en donde hay un ejercicio indebido de la profesión, en donde está inmiscuido un director responsable de obras, un corresponsable responsable de obras, en donde se dice que los permisos delegacionales para poder construir en una zona, en un número de pisos, con un cierto material, por la zona sísmica y a lo que se le llama coeficiente sísmico, se supone que están documentados, pero ese documento debería de tener sellos, fechas ciertas, un título de esa persona que está firmando, tiene que tener un nombre completo de la persona para que tenga una validez jurídica.
¿Y qué creen? De repente les dio curiosidad porque dijeron, ¿qué es la base de lo que va a servir para apuntar si en efecto a mi representado algo le va a hacer como eficaz en ese apuntamiento de que se equivocó, de que lo hizo mal, de que faltó al protocolo de las leyes de construcción? Pues el permiso, pues el tipo de material, y entonces te remites a ese tipo de actuaciones y ¿qué creen que ven? Así a simple vistazo. Te queda hasta la duda, no viene el nombre del que lo firma, no viene el título nobiliario que daría la legitimación de que es el de idoneidad para decir que en efecto se ha faltado al protocolo, es decir, un ingeniero y un arquitecto, pero ya te la sabes, ¿no? ¿Qué harías allí? Fíjense, en un ejercicio intelectivo, es que ni siquiera el Ministerio Público podría sustentar su solicitud de vinculación a proceso, ni la defensa podría, ejemplo, no tener razón en decirle al juzgador que no va a tener algo contundente con que poder confirmar que en efecto procede una vinculación a proceso. No sé si me di a entender por qué. Me retorno. Ahí les va. Juzgador, dices que te alcanza para vincular a proceso porque cuentas con los documentos que evidencian un ejercicio indebido de la profesión de mi representado, que es el director, que la construcción no se llevó a cabo con los pisos debidos, que no hubo el permiso delegacional, que además el dictamen de arquitectura y de ingeniería emiten tal y cual cosa. Nada más que la defensa no sabe quién lo emitió. Y dice el juez, ¿cómo? Sí, o sea, a ver, déjeme que le explique, juez. La defensa no sabe quién lo emitió. Por lo tanto, si yo lo quisiera hacer comparecer aquí a la audiencia, no sabría quién, porque no viene la firma, no viene el nombre. Y pues si usted no me puede apoyar en que me enteren quién lo hizo, pues le voy a pedir algo más. Le voy a pedir que usted evidentemente decrete una no vinculación a proceso, porque usted tampoco tiene con qué hacer una vinculación a proceso, porque no tiene quien le está asegurando que esa información es así. Entonces es el juez cuando ya se pone así de, el descubrimiento, chicos, implica que podamos hacer un efectivo ejercicio de defensa. Porque no es que esté la actuación, porque miren, la pregunta es, ¿defensa le dieron las copias? Entonces casi hay que preguntarle al juez, bueno, si a copias se refiere usted con un número de tanto de hojas, pues puede que sí. No sé si vengan foliadas, numeradas, legibles, no sé si estén enteras, no sé si estén con validez en los requisitos o formalismos. Lo que sé es que me la acaban de entregar. Y entonces te puede decir, bueno, ¿cuánto necesita defensa chillona? Y tú así, bueno, para que te veas pudiente con tu cliente, ¿no? Y le dices, dame una hora, tengo técnicas de lectura rápida. No, es una broma. No, tienes que suspender por el número de tiempo y de espacio necesario para notar estos detalles. Cuando tú sabes que hay algo contundente, vete a eso. De lo que sostiene, de eso te vas a ir. Si no lo encuentras ahí, hay que ver qué opciones hay para que con una rapidez lo puedas localizar. Pero bueno, ahí está un tip. Luego avanzando un poquito más para no aburrirlos tanto. ¿Qué creen? Tenemos otra figura maravillosa, las medidas cautelares. Y ahí están las medidas cautelares que en México tenemos dos opciones. Fíjense ustedes. Pasa que la medida cautelar cuando se trata de una prisión preventiva oficiosa, que además nadie en el mundo la tiene más que México, en el 19, segundo párrafo de la Constitución, viene un listado de figuras delictivas por las cuales va a proceder la prisión preventiva oficiosa. Entonces ni siquiera entras a debate, ni siquiera se ofrece nada, basta con la calificación jurídica para que así proceda de manera inmediata. Bueno, aquí viene entonces la parte de que solo voy a referirme al descubrimiento probatorio cuando procede en materia de las medidas cautelares. Fíjense ustedes. Ayer, no me acuerdo cuando estuve en una charla en la UNAM de algo técnico que tiene que ver con la calificación del dolo y la culpa. Déjenme que lo retome porque quiero hacer el comentario aquí. En México es procedente la prisión preventiva oficiosa siempre y cuando se trate del homicidio doloso. Y ustedes recuerdan que hay una figura que se llama dolo eventual y hay otra que se llama culpa consciente. Ambas comparten un elemento que se llama prever el resultado, pero se distinguen entre sí porque en el dolo nuestros mecanismos de consecución del resultado que ya preví están siendo aceptados porque estoy siguiéndolos, no obstante que tuve un abanico de opciones de lo que probablemente puede pasar que no quiero porque no es un dolo directo, pero que estoy previendo en ese mosaico de opciones. En cambio, en una culpa, chicos, aquí preveo los resultados, pero estoy confiando en que no pase. Hagan de cuenta, está lloviendo.
¿Qué puede pasar si voy conduciendo? Si no hay una luz suficiente que ilumine la avenida, la carretera, que además están pasando los autos muy rápido, que me están tapando, ya saben, con estas olas de las aguas. Y entonces, ojo, si tú continúas, estás aceptando unos resultados. Y alguien me dirá, pero es que es en los dos, exacto. Es la previsión del resultado en dolo eventual y en culpa consciente. Por eso es importante que ustedes aprendan que cuando quieren ir a debatir algo técnico también es válido y que no proceda algo en oficio, porque el juez tiene que saber que a lo mejor no es homicidio doloso, es un homicidio culposo y por lo tanto ya no habría necesidad de imponer la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo lo lograríamos? Con un debate probatorio y con obviamente un choque de lo que materialmente en la carpeta esté registrado para poderle decir al juez que no es así. Bueno, pero en la opción de una medida cautelar que no sea la prisión preventiva oficiosa, escuchen, se tiene que llamar en México de manera forzada con materia probatoria para poder modificar, para poder sustituir o para poder cancelar e incluso como un cuarto verbo para poder imponer una nueva. Porque pasa que las medidas cautelares, si ustedes tienen así como un registro de las máximas o principios rectores, nos dicen, hay que imponerlas de manera excepcional. Hay que imponerlas de manera proporcional, hay que imponerlas de manera temporal, hay que combinarlas en exactitud del tipo de riesgo que pretendamos evitar, que no se sustraiga la acción de la justicia, que no moleste a las víctimas, a los testigos, que no se destruya, altere la materia probatoria. Pero entonces el combo de las medidas cautelares tiene que responder al tipo de riesgo procesal. Y por lo tanto, aquí ya sentadas un par de esas máximas, para no aburrirlos también, les quiero decir que nosotros, de pretender un ejercicio modificatorio, sustitutorio de una medida cautelar, para que nuestro representado ya no esté en una prisión preventiva, de las que llamamos en México justificadas, que no las cambien a una alternativa de menos restricción, de menos afectación de sus derechos fundamentales, necesitamos aportar materia probatoria. Por lo tanto, necesitamos ejercer el deber del descubrimiento oportuno para que el órgano oponente tenga los tiempos necesarios de poder ir a debatir en el momento que incidentalmente estemos resolviendo la modificación, la sustitución, la cancelación de una medida cautelar. Por ese motivo es que nosotros de manera anticipada le llevamos el material para que noten un informe de control de riesgos en donde la propia defensa ya también ha aprendido el ejercicio de que no solamente como en México pasa con un órgano denominado UMECA, que son las unidades de medidas cautelares, en donde cierto personal lleva a cabo un informe de control de riesgos y entonces nosotros, aprendida esa lección, también documentados, hacemos las veces de elaborar un informe de disminución de riesgos, de control de riesgos. ¿Dónde están estos riesgos? 168, 169 y 170 de la Codificación Nacional de Procedimientos Penales. Ahí, si ustedes los leen, les dan hasta los ejemplos de lo que probatoriamente pueden llevar. Un ejemplo, cuando nosotros queremos que la persona que nos va a valorar tenga esta empatía con nosotros de que en efecto no hay riesgo por parte de nuestro representado, tenemos que decirle que tiene un arraigo, tenemos que decirle que tiene cuentas bancarias, tenemos que decirle que tiene familia, que tiene hijos, que tiene una profesión, que tiene un empleo, que que no va a salir de la localidad, que además compareció a la primera llamada, que además no ha desobedecido otras medidas cautelares. Pero también hay algo interesante, chicos, aquí por argumentación jurídica. Fíjense. Él en ningún momento ya va a poder ser un obstáculo a la investigación, ni tampoco va a poder ser un riesgo para víctimas, testigos. ¿Y qué hacemos para hacerlo valer con el juzgador? Al juzgador le decimos, mira juez, si alguien teme por la vida, la integridad de una víctima, de un testigo, impone una medida de protección. Es tan fácil, así, sencillo. Vamos a trabajar los dos, o sea, no puedes restringir los derechos de una sola persona cuando puedes también obligar a que el Estado cumpla con las medidas de protección, porque esa fue la finalidad. Otro punto, no es verdad que tú estás diciendo que ya sirvió para vincular a proceso a mi representado el material probatorio que hasta el momento se encuentra, que se llaman datos de prueba y que están en la carpeta de investigación y que ya están aseguradas. Bueno, la única diferencia es que para las etapas posteriores tiene que venir un testigo, el que las hizo, el que las dio, el que las otorgó. Y sabemos como defensores y como sujeto representado que de no poder comparecer el testigo y de ser imputable a nuestro representado, se va a permitir una excepción de regla de litigación, que es
vas a leer lo que ese testigo dijo, si es que ese testigo no puede venir, y no se va a obligar a que no tenga un valor jurídico porque no se hizo a través del examen directo de obtención de la materia probatoria de ese testigo. Así lo mandata el 386 de la Codificación Nacional de Procedimientos Penales. Gracias a esto, el juzgador hasta está entendiendo, está humanizándose contigo y está viendo que en realidad no debería de ser la única opción el decreto de una prisión preventiva, sino que podríamos hacer una modificación. Aquí ya está otra enseñanza de un descubrimiento probatorio con fines de sustituir, modificar las medidas cautelares. Bajando en nuestra escala, como nosotros ya hablamos del plazo de investigación complementaria, fíjense, chicos, que aquí es importante algo, que al Ministerio Público, cuando se le concede ese plazo adicional de investigación, se le diga: Ministerio Público, en términos del numeral 87 de la Codificación Nacional de Procedimientos Penales, por estas notificaciones electrónicas, te pido que de llegar una información para la defensa en apoyo que tú estás actuando, la que pido además que me entreguen de forma cerrada, me la entregues para que yo decida si te la descubro o no te la descubro. Al Ministerio Público eso lo prende de los pelos, porque evidentemente él se siente el dueño y señor de la información. Pero aquí, como sabemos que nos están viendo también fiscales, tenemos que decirles: no se enojen. Y no se tienen que enojar porque descubrir es lo que ya tengo por control y por lo que yo sí quiero entrar a debate. Y no te voy a entregar algo que evidentemente no sirva para la pretensión de una teoría del caso. Porque mi descubrimiento, ojo chicos, es completamente distinto al del fiscal. Ahí les va algo para el juez, que tiene que además también aprender a reflexionar. El juez de repente dice: defensa, usted le tiene que haber entregado una copia de la entrevista de ese testigo que usted hizo en ese momento en que estaba recabando la información durante el plazo de investigación complementaria. Y tú le dices: no, señoría, claro que no le tenía que entregar una copia, porque no estoy en un momento de descubrimiento probatorio. Y no lo estoy porque ni siquiera estoy en la obligatoriedad de entregar un escrito de defensa para que entonces el fiscal sepa a qué me voy a regir, sino que nosotros, recibiendo la información, decidiremos si sí o si no. Déjenme que me remonte ese plazo y prórroga constitucional, que son las 72 y 144 horas. Supongan que el juez me hizo favor de traerme cierta información con cierto órgano porque es con control judicial. Cuando la defensa lo pide, por experiencia lo pide cerrado, lo pide en tantos necesarios para correr traslados en el momento en vivo de la audiencia, pero no lo entrega hasta que él lo abre en ese momento de la audiencia, se impone, lee y dice: me sirve, por lo tanto, descubro. Pero si no, ¿qué creen? Es su derecho decir: prefiero que resolvamos solo con lo que ahorita voy a debatir de lo existente y de lo que ya relató el Ministerio Público, pero no estoy obligado a entregarte una información que va a servir, en cambio, para apuntar a una persona respecto de lo que no me sirva, respecto de lo que no estaba esperando en alcances probatorios. Bueno, para cerrar esa etapa de la audiencia inicial y seguirme a la audiencia intermedia, fíjense, en la audiencia intermedia les puse ejemplos: 351 fracción primera, y en una fase de audiencia de juicio oral, que sería el símil, sería el 392. En esa fase podemos hacer algo que se llaman incidentes, y los incidentes necesitan descubrimientos probatorios. Un incidente de mucha utilidad para una defensa, el de sobreseimiento, artículo 327, a través del cual, cuando uno ya diseñó una teoría, cuando ya verificó lo que existe en la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía y la asesoría jurídica, como las víctimas, nosotros tomamos una decisión: ir a solicitar que se acabe. Pero como se va a acabar, y en México esta figura de sobreseimiento tiene el símil del 23 constitucional, que es lo que acaba, la cosa juzgada, de decidirse así por un juez, necesitamos saber qué reglas de fondo. Por lo tanto, mi forma de ofertamiento, mi forma de desahogo va a implicar precisamente estos desahogos probatorios. ¿Qué necesito hacer? Entregar el material probatoriamente hablando, que me va a servir para hacer los desahogos correspondientes en los tiempos oportunos a los fiscales, a los asesores jurídicos y a las correspondientes víctimas, para que me permita el juzgador hacer este ejercicio. Hay una sola implicancia aquí. Se supone que en los incidentes, primero el juzgador debe de admitir el incidente. Y muchas personas, cuando no ofrecieron desde ese momento de
haber elaborado su escrito para solicitar el incidente nominado de la figura tal por la fracción Z del hecho que no es delictuoso o que no es responsabilidad o que en términos de la materia probatoria hasta el momento existente vas a promover algo que en concreto va a afectar a lo recabado, entonces el juez admite y ya después tendrías la obligatoriedad de correr traslado para que ellos no conozcan y no se contaminen. También hubo esa posición. Se las dejo ahí latente. ¿Qué otra cosa importa en la audiencia intermedia? Bueno, aquí en la audiencia intermedia es a donde existe de manera expresa en México ese numeral que es el 337 y el 340 para que nosotros estemos obligados en esta igualdad procesal a descubrir el material. Y ahí nos mandatan a que incluso en materia pericial hubiéramos tenido que entregar esa información con 3 días incluso previos a la celebración de la audiencia intermedia. ¿Cómo opera esto? Entre la audiencia inicial e intermedia, déjenme que les esclarezca esto. La audiencia inicial acaba con el escrito de acusación. El fiscal, una vez que entregó el escrito de acusación al juzgador, el juzgador se encarga de que nos notifiquen y entonces hay 2 notificaciones que son importantes. Una, a la víctima, que se puede erigir en su carácter de coadyuvante, y a la defensa. A la víctima le corren 3 días y dentro de esos 3 también incluidos nos corren 10 a los defensores. Entonces, nosotros obviamente nos estamos enterando que no solamente vamos a defendernos de lo del fiscal, sino que ya nos trajeron además un escrito complemento de un sujeto que estuvo desde el origen, porque estuvo desde la denuncia o la querella, porque además fue ampliaciones de sus entrevistas y declaraciones, porque además tenía un deber, las propuestas de los actos de investigación, y tal vez no las hizo, pero de repente surge un escrito complementario en donde básicamente hay cosas que están aportando en materia de reparación del daño, obviamente seguro en un quantum que va a ser mucho mayor. Y uno se pregunta, ¿y eso de dónde nació? ¿Y eso de dónde surgió? Por eso es que también nos podemos sentir violados. Fíjense por qué. ¿Qué momento tendrías tu defensor para poder obtener lo que va a debatir, lo que exactamente en ese momento ese órgano coadyuvante te estuviera descubriendo a través del escrito complementario? Porque ¿por qué va a ser complementario? Si ya está en la carpeta, la defensa ya lo conocía. ¿Por qué el Ministerio Público va a tener un divorcio tal vez con una víctima o su asesor jurídico? Solamente se los dejo ahí, ¿ya? Si agarran la idea hay que pelear esa parte. Si yo tengo tiempos, voy a ir a recabar lo necesario para poderlo debatir. Porque acuérdense que el descubrimiento, ¿para qué me sirve? Para saber si cuento con un arma exactamente letal para ese evento que concretamente me están exhibiendo. Para eso sirve, porque si no, entonces, ¿qué razón tendría de ser un descubrimiento? No podría dubitar los documentos públicos, y eso no es así. Ahora sé que el 380 dice, si tú dubitas, tú tienes la carga de la prueba, no obstante que es un documento público, porque evidentemente acuérdense que hay falsificaciones de documentos. Siguiente. Cerramos esa etapa ya como también así tips. Me paso a la audiencia de juicio oral. ¿Qué otros momentos tenemos de descubrimiento? Les puse 2 ejemplificativamente. 1, el 390 me habla de 2 figuras, la prueba superviniente y la prueba de refutación. Fíjense ustedes, se supone que la audiencia intermedia fue el filtro, ¿se acuerdan? Y este filtro viene porque el escrito de acusación, y hasta les puse flechas azules, me proyecta porque ya está preparándose el Ministerio Público para 3 etapas, no solo para ir a juicio oral, sino para ir a la individualización judicial, sino para ir a la ejecución de sentencias. Porque el artículo 335, que es el escrito de acusación, le dice, prepárate el todo para ir a demostrar delito y culpabilidad, anexa todo para demostrar el quantum de la sanción en cuanto a la gravedad del hecho y el grado de culpabilidad del sujeto, y también de paso para la concesión o negativa de beneficios o sustitutivos. Entonces imagínense, él sí puede tener una teoría congruente, pero imagínense una defensa en donde nosotros estamos visualizando que pudiéramos interrumpir una etapa intermedia y que no se forme un auto de apertura a juicio oral. No nos alcanzó, nos vamos a la audiencia de juicio. Esa audiencia de juicio la pretendemos con una sentencia absolutoria. ¿Cómo podríamos, desde nuestro escrito del 337 y 340, nosotros no romper nuestra lógica de decir, bueno, yo quiero sentencia absolutoria, pero si no es absolutoria, señoría,
no seas malito, en la audiencia de individualización judicial, pues tómalo en cuenta como que no es tan nocivo mi representado y que el hecho no es tan malo y ya sabes, o sea, es algo incongruente. Y en caso de que pues ya le decretes una punición, es decir, lo individualices judicialmente y que le des la mínima, pues proyéctate en que sí pueda proceder tal vez una concesión, un beneficio. Caray. Es un momento de reflexionar qué llevo, cómo lo estructuro, en qué momento lo tengo que estructurar de esa naturaleza. Pero continuando, entonces, con esta figura de la prueba superviniente y correlacionándolo con lo que acabo de afirmar, el momento en que se tuvieron que ofrecer, es en los escritos, en el de acusación, en el de la coadyuvancia y en el de la defensa. Si esa etapa no eran conocidos, te corresponde en la audiencia de juicio oral, así lo mandata el 390, demostrar que no tuviste oportunidad de conocerlos, de prever su necesidad, que es la segunda opción, para que entonces se te puedan admitir. De ser admitidos, entonces se suspende para que en efecto haya un descubrimiento y ningún derecho del debido proceso sea violado, porque entonces lo que conozco lo puedo debatir. Y el segundo caso que puse de la audiencia de juicio oral tiene que ver con la posibilidad de hacer una reclasificación jurídica. En términos del 398 en nuestra Codificación Nacional, se permite que a una persona, que el Ministerio Público, durante el alegato de apertura y el alegato de clausura, se pueda hacer esta solicitud de reclasificación del hecho. Fíjense qué implica esto. Si en ese momento estamos escuchando que cambia la clasificación jurídica, el juez, por deber, suspende y nos pregunta: defensa, ¿necesita usted suspender la audiencia por espacio de esos 10 días que mandata el numeral para efecto de que se imponga de lo que le acaban de decir, para que recabe usted materia probatoria y pueda debatirlo? Y entonces obviamente nos tendrían que hacer este ejercicio de los descubrimientos probatorios, que además tienen que llevar esa connotación de ser oportunos. De no ser oportunos, luego entonces acuérdense que la sanción, en mi opinión, no solamente es con el ejercicio de contradicción, sino más con el de publicidad. Déjenme que me explique ahora sí para poder finalizar la idea. Contradicción, basta con que el juez me dé un tiempo y entonces me repongo, porque me impongo de lo que tengo que debatir. Pero si yo en cambio le aplico la regla de que lo que no conocí, y lo que tenían obligación de entregarme, lo que tenían obligación de no esconderme, no entra, le estoy diciendo al juez: no me des tiempo. No es porque sea yo analfabeta o necesite yo tiempo de prepararme, o que necesite algo que preparar para que yo debata, sino que aquí tienes que sancionar la conducta desleal del que se reservó una información que sí era conocible, porque ya existía en la carpeta, porque tuvo la posibilidad de haberlo recabado y que hoy casualmente me dice que es un ejercicio de esta naturaleza. Es como otro consejo. Y pues finalmente, chiquillos, aquí también puse lo de la audiencia de individualización judicial, que tiene que ver con que si no te lo descubrieron desde el escrito del 335, te tendrían que justificar por qué pretenden llevar a algo que apenas surge, pero que evidentemente lo pueden utilizar para incrementar esa gravedad del hecho o grado de culpabilidad del autor. Pero les doy ese tip: si no vino de origen, pregúntense, ¿es posible que surja hoy? Porque si no, entonces que quede excluido, que se quede con lo que ya llevaban en sus escritos. Y también para efecto de los ejercicios en los controles concentrados y, por ejemplo, en medios de impugnación, me gusta muchísimo esa parte. Lo que no conocí, lo que no se debatió, eso no me lo podrían ni ver como agravio ni ver como concepto de violación, y contrario sensu, solo lo que se haya advertido va a poder formar parte de estos conceptos. Bueno, pues fue un recorrido rapidísimo. Yo no sé si con eso es suficiente o quieren que yo siga echando un speech o me quisieran hacer ya preguntas, porque no sé ni cómo estamos de tiempos, porque no me fuiste diciendo, Eric. Y a lo mejor ya ni tenemos a nadie, ¿no? Díganme que deje de compartir la tablita para poderlos ver. Tenemos una magnífica audiencia que te manda muchos saludos y muchos abrazos desde América Latina, pero si te parece, para ir entrando en materia y en detalle, me voy a quedar con unas frases que dijiste, y tienes razón. No puedo descubrir lo que no conozco, y la lealtad procesal que debe imperar en todo juicio. Tomando en cuenta esto, vamos a ver si te parece la posición de la Fiscalía. Y con esto le voy a dar la oportunidad a mi querida amiga
Bárbara Filgueira, maestra en Derecho Penal de la Universidad de Palermo y doctoranda de la Universidad Austral, para que desde Buenos Aires, Argentina, nos diga qué piensa. Me gusta. ¿Ahí me escuchan? Vero, me encantó tu ponencia. Acá en Argentina son las 11:30 de la noche. Lo que te quiero decir es, imagínate lo deleitada que estoy de escucharte, incluso desde mi lugar de fiscal, de ex fiscal de la ciudad de Buenos Aires, estoy absolutamente conmovida con todo lo que he escuchado. Quiero decirte que me encantó, te felicito, y me parece que esta es la manera de que construyamos un proceso fabuloso entre la defensa y la fiscalía. Te he escuchado hablar de los principios básicos del sistema adversarial. Me ha parecido fabuloso este principio de contradicción siempre presente, el derecho creo que eso tiene que ser visto a la luz del derecho de defensa y del debido proceso, y yo como fiscal estoy absolutamente de acuerdo, porque yo creo que el procedimiento lo co-construimos entre el fiscal y la defensa. Me parece que acá en la Argentina nosotros trabajamos bastante así. Lo que yo te quería contar es que acá nos costó muchísimo, yo soy de la ciudad de Buenos Aires y el sistema adversarial lo tenemos desde el año 1998, que a la defensa le ha costado muchísimo posicionarse en un rol activo, en un rol igualitario, en un rol, digamos, protagónico, en donde se posicione a solicitarle al Ministerio Público Fiscal. Incluso nos ha costado mucho que la defensa le pida al Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Fiscal no se enoje. Cuando tú has dicho en tu ponencia fabulosa, cuando has dicho fiscales no se enojen cuando nos pidan el descubrimiento de prueba, es totalmente así. Yo he sido fiscal, no me enojo cuando me piden un descubrimiento de prueba, y no solo no me enojo, sino que me parece que vamos al descubrimiento de la verdad. Yo no quiero perseguir personas inocentes o personas que no tengan prueba admitida en el proceso en debida forma. Creo que nosotros, de vuelta, tenemos que construir el armado de un procedimiento legal y justo y de acuerdo a la Constitución. A nosotros nos ha costado mucha formación para que la defensa adquiera este rol protagónico que tiene que tener. Lo que te quería contar es que nosotros no tenemos en la Argentina así una audiencia de descubrimiento probatorio, sí tenemos muchas etapas como las has contado tú, bastante similares en algunos puntos, pero también, volviendo a la defensa, nos pasó que muchas veces la defensa le costaba pedirnos, por ejemplo, en la imputación, nosotros tenemos una audiencia de intimación de los hechos, en donde la Fiscalía le decimos al imputado, lo estamos persiguiendo por esto y esta es la prueba que tenemos. Y la defensa muchas veces le costaba pedirnos prueba en ese momento. Nosotros develábamos la prueba, pero no nos pedían. Hoy en día, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos excelentes defensores que están solicitando la prueba y la Fiscalía puede decirles que sí o que no, pero la defensa puede producir esa prueba de manera autónoma, no nos necesita a nosotros, e incluso cuando necesita alguna cuestión del Estado, lo puede solicitar al juez. Lo que yo te quería decir, ahora sí yendo a lo último, a la audiencia nosotros tenemos una audiencia de admisibilidad de prueba. Y esta audiencia de admisibilidad de prueba, al principio nosotros la tratábamos como un mero trámite, ambas partes, fiscalía y defensa. No le dábamos mucha bolilla. Empezó a pasar que nos empezamos a dar cuenta que era una de las audiencias más importantes del procedimiento. Porque ¿sabés qué hacíamos? Podábamos aquella prueba que iba a entrar a juicio. Y no solo podábamos la audiencia, podábamos la prueba, sino que empezamos a ver que la parte que iba más preparado era el que tenía más posibilidades de ganar a esa audiencia. Y además nos posicionaba a la hora de establecer si ahora sí íbamos a solicitar o no medidas de soluciones alternativas del conflicto. Porque si a mí me cortaron determinada prueba que para mí era fundamental como fiscal o como defensa, y ahí ya me posiciono en otro lugar a la hora de negociar con la otra parte. Entonces mi postura, mi pregunta acá, porque te queremos escuchar a vos, yo quería contar un poquito cómo era acá en Argentina, pero te queremos escuchar a vos. ¿Cuál es tu idea con relación a cómo notas tú el rol de la defensa en México, con esto que ya sé que lo anticipaste y te he escuchado atentamente, y por el otro lado, si todavía permanecen estos vestigios de enojo del Ministerio Público Fiscal a la hora de solicitar descubrimientos de prueba?
pero te quería agradecer. Me encantaría algún día juntarme contigo a hablar de los procedimientos de ambas ciudades y de ambos países, y me ha dejado absolutamente anonadada la prisión preventiva oficiosa. Te quiero decir, primero que incluso que soy fiscal me pone triste, para que quiero que lo sepas, aunque me solucionaría muchos temas a mí como fiscal, pero a mí me pone muy triste la prisión preventiva oficiosa. Así que me encantaría algún día encontrarnos y conversar sobre eso, y nutrirnos en nuestros procedimientos. Bárbara hermosa, eres como tu nombre, Bárbara. Eres preciosa, de verdad, mil gracias por esta pregunta, por estos apuntamientos de lo que ocurre en Buenos Aires, por tu experiencia como fiscal. Fíjate que mi impresión es que tristemente la fiscalía sí se molesta. Y sí se molesta porque tienen una errónea concepción. Déjame que complete lo que ya hube señalado con lo siguiente. Me parece que incluso a veces nos dicen, pero entrégame tu material porque necesito debatirlo. Y tú hasta le dices, no, 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 no. Tú tienes que ir a probar tu teoría. O sea, lo mío lo vas a conocer solo, como de paso, o sea, para que sepas por dónde voy a ir. Pero tú en realidad, si estás cierto de que el hecho es así, preocúpate por lo tuyo. Y como tú dijiste junto con el juez, que además ya tuvieron un filtro, y lo tienen un filtro, además acuérdate, por muchas fases, por muchas figuras, y ya les alcanzó para muchos actos de molestia, luego entonces, ¿de qué te preocupas? Y entonces, si yo te descubro, es solamente para que sepas que hay algo con lo que no estoy de acuerdo contigo, que hay algo que efectivamente puede afectar un poco de tu teoría que estás sosteniendo, pero tú no deberías de tener ningún problema conmigo. Por el contrario, deberías de estar agradecido porque no obstante que es mi deber como fiscal en términos del 212 en nuestra codificación nacional, ejercer de manera objetiva, leal, proba, ya sabes, y recabar todas las líneas de investigación, y no lo hice, porque esa es la realidad, no lo hizo. ¿Qué crees? Te tendría que agradecer que tú lo estés haciendo. Y te tendría que agradecer porque obviamente hay dos cosas que vamos a ir a esclarecer. El juez no tiene una víctima per se. El juez no tiene a un culpable per se. El juez está llamado a hacer un esclarecimiento del hecho con lo que conjuntamente los sujetos procesales llevemos para que no se arrogue una función de suplencia indebida de la queja, porque eso es algo que también me exaspera y me deja a veces, como tú lo dices ahorita, Bárbara, no solamente triste, sino a veces hasta frustrada, porque en una defensa integral a veces contesto, ya saben, así como la cosa de, mira, no fue autor material, tampoco es coautor, tampoco es autor mediato, tampoco es instigador por esto, tampoco es partícipe de esto, pero si lo quisieras ver cómo, déjame que me explique porque no hubo dolo directo, no hubo dolo eventual, tampoco culpa, y le echo una, y además ya ven que casi no hablo rápido, entonces el juez a veces hasta se ríe así como diciendo, qué exageración, pero lo digo porque no me lo vas a hacer ni de esta figura ni de aquella, ya sabes, porque finalmente lo que uno está observando, mi querida Bárbara, que de verdad no deberían de existir números, es decir, en cantidades exigidas a unos órganos, sino de verdad lo que queremos es justicia, un modelo de justicia, la construcción efectiva de un modelo de justicia, en donde incluso un fiscal se sienta comprometido con su víctima para que de verdad se haga justicia a ese ser humano que ha sido afectado, que ha sido lesionado, que tiene temores, que no quiere ser revictimizado, que necesita puntualmente mejores alternativas, opciones. Yo escuchando a mi amigo Víctor, por ejemplo, ahorita en una confe que tuvo, en donde espectacularmente te dice, oye, ¿qué quieres representado? Aquí no es víctima, no un representado, ¿qué quieres? ¿Quedarte un tiempo o quieres que mejor veamos cómo puede salir limpio completamente? O sea, son cosas que incluso la víctima tiene que saber. Mira, tú me dices, a ver, ¿qué tal si no me alcanza para juicio oral, pero en cambio puedo negociar un acuerdo reparatorio, o sea, medidas alternativas? Pues a lo mejor la víctima te dice, mira, no me importa el dinero, te lo juro, yo he escuchado víctimas así, no me importa el dinero, quiero que se quede.
Con cuidadito, ¿eh? Thank you.